Lluvia caía con fuerza sobre la autopista mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse como pequeñas estrellas artificiales en el horizonte, y dentro de su lujoso automóvil negro, Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más influyentes del estado, conducía con el ceño fruncido, atrapado en sus propios pensamientos y en el peso de decisiones que lo habían convertido en millonario pero también en un hombre profundamente solo. Esa noche no era diferente a las demás, llena de llamadas de negocios, contratos firmados y promesas de expansión, pero algo en el aire parecía distinto, como si el destino estuviera esperando el momento exacto para intervenir, y fue entonces cuando, detenido en un semáforo cerca de una carretera secundaria poco transitada, sus ojos se posaron en una figura que caminaba bajo la lluvia con una chaqueta vieja y un bolso desgastado colgando del hombro, tratando de protegerse del frío mientras los autos pasaban sin detenerse, y aunque al principio no reconoció el rostro oculto bajo el cabello mojado, algo en su postura, en la forma en que sostenía la cabeza con dignidad pese a la adversidad, despertó en él un recuerdo que creía enterrado. El semáforo cambió a verde, los autos comenzaron a avanzar, pero Alejandro no pudo mover el volante, porque en ese instante la mujer levantó la mirada, y sus ojos se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Porque aquella mujer era Valeria Cruz, su ex empleada doméstica, la misma a quien había despedido meses atrás en medio de un malentendido que nunca se tomó el tiempo de aclarar. Su corazón dio un vuelco inesperado, no por nostalgia romántica, sino por culpa, por esa sensación incómoda de saber que quizá había actuado con dureza cuando ella más necesitaba comprensión, y sin pensarlo, encendió las luces intermitentes y se orilló, ignorando el claxon de los conductores impacientes, bajó la ventanilla y pronunció su nombre con voz temblorosa, Valeria. Como si no estuviera seguro de tener derecho a llamarla después de todo lo ocurrido, y ella se detuvo lentamente, sorprendida, con una mezcla de orgullo y dolor reflejados en su mirada, porque jamás imaginó volver a verlo en circunstancias tan vulnerables. Alejandro salió del automóvil bajo la lluvia, sin importarle que su traje italiano se empapara, y durante unos segundos ninguno de los dos habló, porque las palabras parecían insignificantes frente al peso de los recuerdos compartidos, hasta que él preguntó con una voz más suave de la que solía usar en las salas de juntas, ¿qué haces aquí sola a esta hora? Y ella respondió con serenidad que estaba buscando trabajo, que las cosas no habían sido fáciles desde que salió de la mansión, pero que estaba acostumbrada a luchar por sí misma. Esa respuesta golpeó a Alejandro con más fuerza que cualquier pérdida financiera, porque por primera vez entendió que su decisión impulsiva había tenido consecuencias reales en la vida de alguien que siempre había mostrado lealtad y dedicación, alguien que conocía los rincones más humanos de su hogar, los silencios de su soledad y las heridas que ocultaba detrás de su éxito. Mientras la lluvia seguía cayendo, Alejandro notó que Valeria temblaba ligeramente, y sin pensarlo dos veces le ofreció llevarla a donde necesitara ir, pero ella dudó, no por desconfianza, sino por dignidad, porque aceptar ayuda de quien la despidió sin escuchar su versión no era algo sencillo. Sin embargo, el cielo tronó con fuerza y finalmente aceptó subir al automóvil, sentándose en el asiento del copiloto con la mirada fija al frente, mientras el silencio entre ambos estaba cargado de preguntas no formuladas. Durante el trayecto, Alejandro intentó romper el hielo preguntando dónde vivía ahora, y cuando ella mencionó un barrio humilde al otro lado de la ciudad, comprendió que su caída económica había sido más profunda de lo que imaginaba, y algo dentro de él comenzó a transformarse, una inquietud que no tenía que ver con negocios sino con humanidad, con la necesidad de enmendar un error que llevaba demasiado tiempo ignorando. Al llegar al destino que ella indicó, un pequeño edificio antiguo con luces parpadeantes en la entrada, Alejandro observó el entorno y sintió una punzada en el pecho, porque jamás se preguntó qué pasaría con Valeria después de despedirla, jamás imaginó que podría estar enfrentando dificultades tan grandes, y antes de que ella bajara del automóvil, se atrevió a decir lo que nunca dijo aquella tarde en su oficina. Que lamentaba no haber confiado en ella, que tal vez se equivocó al escuchar rumores sin comprobar la verdad, y que si existía una mínima posibilidad de reparar el daño, quería intentarlo. Valeria lo miró con sorpresa,
porque no esperaba una disculpa, y en sus ojos apareció una chispa de algo que él no supo identificar si era esperanza o advertencia, y entonces ella pronunció una frase que lo dejó sin aliento: no todo fue como usted cree, señor Montenegro. Hay algo que nunca supo y que cambió mi vida desde el día que salí de su casa. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa de revelación, y Alejandro sintió que la noche apenas comenzaba, que aquel encuentro en la carretera no era casualidad sino el inicio de una verdad más profunda que estaba a punto de descubrir, una verdad capaz de cambiar no solo su destino, sino el de ambos para siempre. Y si esta historia ya está despertando tu curiosidad y tocando tu corazón, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que Alejandro está a punto de descubrir en el próximo capítulo te dejará sin palabras y te recordará que a veces los encuentros más inesperados son los que transforman nuestras vidas para siempre. Alejandro permaneció inmóvil dentro del automóvil mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con una intensidad casi simbólica, como si el cielo también estuviera a punto de revelar un secreto largamente guardado. Y las palabras de Valeria resonaban en su mente una y otra vez: hay algo que nunca supo, porque él estaba acostumbrado a tener el control, a conocer cada detalle de sus empresas, a anticiparse a los movimientos del mercado. Pero aquella frase le recordaba que en lo verdaderamente importante había fallado. Respiró hondo y le pidió que no se fuera aún, que le permitiera escuchar lo que tenía que decir, y ella dudó por un instante, mirando el edificio viejo frente a ellos como si en su interior estuviera la prueba de todo lo que había tenido que soportar desde su despido, pero finalmente volvió a sentarse, cerrando la puerta con suavidad, como quien se prepara para abrir una herida que aún no termina de cicatrizar. Con voz serena, aunque cargada de emoción contenida, comenzó a contarle que el día en que fue acusada de haber robado un reloj antiguo de la colección privada de la mansión, intentó explicarle que era inocente, que jamás habría traicionado la confianza que él le había brindado durante años, pero que no tuvo la oportunidad de defenderse porque Alejandro estaba cegado por la presión y por los comentarios de terceros que le aseguraban haberla visto cerca del despacho, y mientras relataba esos recuerdos, él sentía que cada palabra era un golpe directo a su conciencia, porque recordaba perfectamente aquella tarde, recordaba su tono frío y la manera en que le pidió que abandonara la casa sin siquiera escucharla completamente. Valeria continuó diciendo que el reloj apareció días después dentro de una caja mal colocada en el almacén, algo que ella supo por una excompañera, pero que para entonces ya era demasiado tarde, porque el orgullo y la distancia habían levantado un muro imposible de atravesar, y Alejandro sintió una mezcla de vergüenza y rabia consigo mismo, preguntándose cómo pudo haber sido tan injusto con alguien que siempre mostró honestidad. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente lo dejó sin palabras, porque Valeria bajó la mirada y confesó que el día que salió de la mansión no solo perdió su empleo, sino que también estaba atravesando una situación personal que jamás se atrevió a contarle. Su hijo pequeño necesitaba un tratamiento médico urgente, y ese trabajo era su única fuente estable de ingresos, por lo que el despido no fue solo una humillación profesional sino un golpe devastador para la salud de su hijo. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado dentro del auto, como si cada segundo revelara la magnitud de su error, y por primera vez en mucho tiempo no pensó como empresario, sino como ser humano, imaginando el miedo de una madre enfrentando hospitales, cuentas impagables y noches interminables sin saber cómo continuar. Intentó decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la tensión, pero las palabras no salían con facilidad, porque la verdad tenía un peso que no se podía suavizar con simples disculpas, y entonces le preguntó cómo estaba su hijo ahora, a lo que Valeria respondió que había mejorado gracias a la ayuda de una organización benéfica y a trabajos temporales que ella consiguió, pero que el proceso fue doloroso y lleno de incertidumbre. Alejandro comprendió que mientras él cerraba contratos millonarios y brindaba en eventos exclusivos, ella luchaba en silencio por la vida de su hijo, y esa comparación lo estremeció profundamente, haciéndole cuestionar la clase de hombre en que se había convertido. El silencio se apoderó del vehículo nuevamente, pero esta vez no era incómodo sino reflexivo, cargado de una verdad que exigía acción, y Alejandro tomó una decisión que no estaba basada en caridad ni en lástima,
sino en justicia y responsabilidad, diciéndole que quería ayudar, que quería asumir los gastos médicos restantes y ofrecerle nuevamente un empleo, no como un acto de superioridad sino como un intento sincero de reparar el daño. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, porque la vida le había enseñado a no confiar fácilmente en promesas repentinas, y le respondió que no buscaba compasión ni favores, que lo único que deseaba siempre fue que él supiera la verdad, que comprendiera que nunca lo traicionó. Esas palabras impactaron a Alejandro más que cualquier reproche, porque revelaban una dignidad intacta a pesar de las dificultades, y en ese instante entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias sino en la capacidad de reconocer errores y actuar con integridad. Mientras la lluvia comenzaba a disminuir, Alejandro sintió que aquella noche marcaba un antes y un después en su vida, porque descubrir la verdad no solo limpiaba el nombre de Valeria, sino que lo obligaba a enfrentarse a su propia arrogancia y a la forma en que había permitido que el orgullo guiara sus